Vamos a la tercera parte de estados de agregación de la materia. En esta parte, en esta sección, en este videíto, vamos a ver 4 características de cada uno de los 3 estados. Las mismas 4 características. Me refiero a la forma que tienen cada una de las sustancias en alguno de estos 3 estados, al volumen, es decir, al espacio que ocupan estas sustancias estando en alguno de estos 3 estados, a la capacidad de ser comprimidos o comprimidas estas sustancias. Y la cuarta característica es qué fuerza intermolecular predomina en cada uno de estos 3 estados. El primero de los estados que vamos a analizar es el estado sólido. Imagínense ustedes cualquiera de las cosas que los rodean que pueden estar en estado sólido. La computadora, la pantalla de la computadora, la mano de ustedes, la mesa sobre la cual están apoyados, la hoja de papel que tienen al alcance de la mano, cualquier sustancia sólida. La forma que tienen las sustancias sólidas es una forma propia. Siempre va a tener esa forma, si es que nosotros, por algún mecanismo físico, no le modificamos la forma. Es decir, la mesa tiene forma de mesa siempre, excepto que yo la agarre con una motosierra y la corte a la mitad. En ese caso, esas 2 sustancias que me quedarán como consecuencia de mi acción serán 2 mitades de mesa, y cada una de esas mitades, a su vez, tendrá una forma propia. Es decir, que la forma en los sólidos es constante, es una forma propia. Volumen de los sólidos. El volumen es constante, es decir, volvamos al ejemplo de la mesa. La mesa tiene unas dimensiones, yo puedo medir, gracias a esas dimensiones, puedo medir qué espacio ocupan. Es decir, si yo tomo las medidas de la mesa, el ancho, el largo y el alto, puedo calcular el volumen, es decir, la cantidad de espacio que ocupan. Si yo no cambio la estructura de la mesa, con el paso de las horas, la mesa va a seguir ocupando siempre el mismo volumen. Es decir, que el volumen en los sólidos tampoco cambia, es siempre el mismo, excepto que yo por algún mecanismo físico cambie eso o agregue cantidad de materia. Pero aunque yo corte la mesa en pedacitos, si mido cada uno de los pedacitos en los cuales corté la mesa y sumo el espacio que ocupan cada uno de esos pedacitos, voy a tener como resultado un número igual que si no hubiese cortado la mesa y la hubiese medido. Es decir, si yo tengo un chocolate que mide 5 centímetros por 2 centímetros por 1 centímetro, por más que yo lo parta a la mitad y voy a tener 2 pedacitos de 2,5 por 2 por 1, al sumar los 2 pedazos de chocolate voy a volver a tener el mismo volumen. ¿Se entiende? Entonces, la forma de los sólidos y el volumen de los sólidos no cambia, es constante. Vamos a ver ahora la tercera característica de los sólidos, que es la capacidad de ser comprimidos. Bueno, los sólidos no pueden comprimirse, es decir, las moléculas están tan cerquitas unas de otras y casi quietas, no están quietas, pero casi quietas. Es tan poquito el espacio que hay entre las moléculas que yo no tengo forma de apretarlas aún más. Hay una resistencia a que se toquen. Es una característica química que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que los sólidos no pueden comprimirse. ¿Qué fuerza? La cuarta característica es ¿qué fuerza intermolecular predomina? Acuérdense del video anterior de las 3 propiedades moleculares, que era, hay espacio entre las moléculas están en constante movimiento y las moléculas se atraen.
pues la fuerza intermolecular que predomina en los sólidos es la atracción. Esto es los sólidos. Vamos a ver ahora los líquidos, ¿sí? Teníamos forma, volumen, capacidad de ser comprimidos o no, y qué fuerza intermolecular predominan. La forma de los líquidos cambia, ¿sí? Los líquidos van a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Acá tenemos un ejemplo. Este es un frasco de perfume, que yo en este momento, como ya no tenía más perfume, le puse alcohol. Cosa muy útil en estos momentos. Ustedes ven que hay líquido, ¿sí? El líquido tiene una determinada forma dentro de este envase. ¿Qué forma tiene? La forma del envase, ¿sí? Ahora bien, si yo cambio la posición del líquido, aparentemente la forma cambió. Es decir, la característica de la forma de los líquidos es que adquieren la forma inferior del recipiente que los contiene. Vamos al volumen. Este líquido acá adentro ocupa un espacio determinado, una determinada cantidad de centímetros de espesor, que en este caso es alrededor de 1 centímetro, un ancho, que en este caso es alrededor de 4 centímetros, y un alto, que en este caso debe rondar alrededor de los 10 centímetros. Aunque yo cambie la posición y el líquido cambie su forma, la cantidad de espacio que va a ocupar el líquido es el mismo, nada más que va a estar representado por números distintos. El espesor va a seguir siendo el mismo, pero ahora va a cambiar el ancho y el alto. Antes el alto era mayor y el ancho menor. Ahora va a ser el alto menor y el ancho mayor. Pero la ecuación realizada para calcular el volumen, que es alto por ancho por espesor, me va a arrojar como resultado un número idéntico. Por lo tanto, en los líquidos la forma es la forma inferior del recipiente que lo contiene y el volumen también va a ser el mismo. Nada más que cambian los números con los cuales yo calculo ese volumen. Vamos a la tercera característica de los sólidos, la capacidad de ser comprimidos. Si bien en los líquidos hay un poquito más de espacio, esto nos va a permitir mínimamente comprimirlos. Es decir, se dice que los líquidos no pueden comprimirse, en realidad pueden comprimirse mínimamente. Es casi despreciable la capacidad de compresión de un líquido. De hecho, esta característica de fluidez de un líquido y bajísima compresibilidad, es decir, bajísima capacidad de compresión, es la que el ser humano se ha aprovechado y ha utilizado, ha aprovechado para elaborar mecanismos hidráulicos que nos permiten trasladar fuerzas por medio de un mecanismo hidráulico hasta otro lugar. Suelen funcionar los frenos de los vehículos, los frenos delanteros de los autos, de los camiones, de los micros, suelen funcionar gracias a este sistema, a la no capacidad de compresión de los líquidos. Con el pedal de freno yo activo el pedal y traslado una fuerza hacia la punta de un recipiente que está lleno de líquido y por diferencias de diámetro por donde va a circular el líquido, yo puedo trasladar la presión. Pero generar en el otro extremo del recipiente una fuerza muchísimo mayor. Por eso es que con un poquito de fuerza en el pedal de freno yo puedo detener un vehículo muy pesado yendo a alta velocidad. Esto es gracias
a la bajísima capacidad de compresibilidad de los líquidos. La cuarta característica de los líquidos es ¿qué fuerza intermolecular predomina? Pues no predomina ninguna de las tres que conocemos. Digamos que la atracción, la existencia de espacio intermolecular y el movimiento de las moléculas están en relativo equilibrio. Nos queda por último las características de los gases, es decir, la forma, el volumen, la capacidad de compresión y la fuerza intermolecular que predomina en los gases. La forma de los gases van a adoptar la forma total del recipiente que los contiene. Si ustedes piensan en el aire que los está rodeando, el aire que respiramos es un gas, es una sustancia en estado gaseoso, y el aire ocupa exactamente la totalidad de la habitación en la que estamos. Hay aire cerca del techo, hay aire en el piso y hay aire a esta altura. Es decir, el gas ocupa la superficie total del recipiente que los contiene. En este caso, el recipiente que contiene el aire dentro de mi casa está contenido, el recipiente es la casa, la habitación. Lo mismo pasa en tu casa. El volumen. Ocupan el mayor volumen posible, siempre tienden a expandirse, siempre los gases van a estar pegados a todo el perímetro del recipiente que lo contiene. Es decir, siempre va a ocupar el espacio mayor. Si yo agrando el espacio, el gas se va a expandir y va a tender a ocupar el volumen total del recipiente que lo contiene. Vamos a la capacidad de compresión. Los gases pueden comprimirse. Es el único estado que va a permitir achicar el espacio entre las moléculas. Porque el espacio entre las moléculas de los gases es muy alta. Hay mucho espacio entre las moléculas. La capacidad de atracción está tan reducida que hay mucho espacio entre las moléculas. Entonces ese espacio se puede achicar. La fuerza intermolecular que predomina, por lo tanto, es el movimiento de las moléculas. Las moléculas en los gases están muy agitadas. Tal es así que justamente cuando yo abro una ventana, el aire tiende a entrar o a salir. Por más de que yo no lo perciba, por más de que vos no lo percibas, hay movimiento constante de aire porque los gases están en constante agitación. En síntesis, los sólidos tienen forma y volumen propio, no pueden comprimirse y la propiedad molecular que predomina es la atracción. En los líquidos tienen la forma inferior del recipiente que los contiene, el volumen no varía, no pueden comprimirse y las fuerzas intermoleculares están en equilibrio. Y en los gases tienen la forma total del recipiente que los contienen, ocupan el volumen mayor disponible, pueden comprimirse y la fuerza intermolecular que predomina es la del movimiento o expansión. Bueno, ahora te pido que vos hagas el pequeño trabajito que les mandé por WhatsApp. Consta de responder algunas preguntas, hacer unos pequeños cálculos y me lo reenvías, así yo le puedo pegar una mirada, corregirlo y hacerte algún tipo de sugerencia. Nos vemos en el próximo tema, en el próximo videíto. Cuídense, lávense bien las manos, no salgan, quédense adentro. Y bueno, relájense, todo pasa.